es bueno que estudie la palabra de Dios para no ser engañado y tampoco para que no cometa errores. Es muy importante que usted esté estudiando la palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones. Muy bien. Muchas veces escuchamos muchas noticias actualmente en este siglo XXI. Pero eso está escrito en la palabra del Señor. Y es así que hoy vamos a aprender, hermanos, lo que el Señor nos va a enseñar. Donde se ha titulado, muchos gritarán, Señor, Señor, ábrenos. Muchos van a gritar eso. Señor, Señor, ábrenos. Vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 al 13. Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 al 13. Hermano, usted ya sabe perfectamente que nosotros estudiamos, leemos la palabra, la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina del año 1569. La primera Biblia traducida del hebreo al español. Los 66 libros. Muy bien, ¿qué nos dice Mateo capítulo 25, versículo 1? Todo el texto del mensaje está en Mateo 25, capítulo 25, versículo 1 al 3. ¿Qué nos dice Mateo 25, versículo 1? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es importante que tome en cuenta esta palabra, tomando sus lámparas, y también considere la palabra vírgenes. Las vírgenes son personas, es decir, es el varón y la mujer. Es varón y mujer. Justificándose que obedecen la palabra de Dios. ¿Está entendiendo, hermana? Está hablando de toditas, de todas las personas. Si usted quiere entender, de toda la humanidad. Todos son vírgenes. Se justifican diciendo, yo obedezco la palabra de Dios. Humanamente es imposible distinguir quiénes son los que realmente obedecen la palabra de Dios. Muy difícil que usted o yo, o humanamente, nosotros podamos decir, sí, tú obedeces la palabra de Dios. Viene la pregunta, bueno, ¿están todos que salieron a recibir al esposo? Es la pregunta. ¿Todos están listos o están yendo a recibir al esposo? Otra pregunta. ¿Pero quién soy para excluirlos? ¿Estoy procediendo como un loco? Loco, entiéndase como pecador. Miren, hermanos, en el verso 1 es bien claro. La palabra del Señor dice, el reino de Dios será semejante. Ahí hay un alto. Cuando dice el Señor, será semejante, está señalando lo que va a decir. Toma atención, escucha bien. A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, está diciendo, todos tienen que ir a recibirlo al esposo.
¿Qué nos dice en el verso 2? Y las 5 de ellas eran prudentes y 5 locas. Miren, hermanos, el Señor dijo, todas las vírgenes tienen que ir a recibir al esposo. Pero cuando vayan al verso 2, y hay una división. Dice que 5 de ellas son prudentes y 5 locas. Vamos a repetir, la palabra loca se refiere al pecador, a la pecadora, por si acaso. La palabra locas, loco, loca, se refiere pecador, pecadora, por si acaso. No lo entienda como un insulto. Así está escrito. Así está escrito. Entonces, bien claramente, ha habido una división. 5 prudentes, 5 locas. 5 que no son pecadores, en otras palabras, y 5 que son pecadores. Es decir, está hablando de todo el mundo. 5 son las que sí obedecen la palabra de Dios. Y las otras 5 son locas, pecador, pecadora, los que no obedecen la palabra de Dios. Jesús explica que el 50% de la población mundial obedece la palabra de Dios y los otros 50% desobedece la palabra de Dios. Entiende, hermano, hermana. Jesús, Dios Todopoderoso, dio el tiempo necesario para que nazcan de nuevo y obedezcan la palabra de Dios. Jesús ha dado el tiempo necesario. Jesús les ha dicho que crean en Jesús únicamente. Y ahora Jesús les dice, viene el esposo. Una parábola. Las vírgenes, preparando sus lámparas, van a esperar al esposo. Van a recibir al esposo. Está hablando de forma general, a todos. Pero cuando vemos en el verso 2, ya hay una división. Ya existe una división. El 50% de toda la humanidad obedece la palabra de Dios. Y el otro 50% de la humanidad no obedece la palabra de Dios. En el verso 1 hemos hablado claramente que humanamente es muy difícil, es muy imposible distinguir quién obedece la palabra de Dios y quién desobedece la palabra de Dios. No aquel que tiene su carita compungida, como le dicen, es humilde, ese es el que obedece la palabra de Dios, no es así. Y el otro que anda bien lavada su cara y todo muy distinto al otro, dicen, no, ese está soberbio, ese no obedece la palabra de Dios. O aquel que da un buen ejemplo, dicen, ese obedece la palabra de Dios. Y aquel que, entre comillas, da un mal ejemplo a la sociedad, es el que desobedece la palabra de Dios. Por eso, humanamente, nadie puede decir si este o este otro es el que obedece la palabra de Dios o aquel es aquel que no obedece la palabra de Dios. Nadie puede decir quién. Por eso Jesús conoce a las personas
y sabe perfectamente quién obedece la palabra de Dios. Estos hijos, hijas de Dios, llegan a ser las vírgenes prudentes. Estos hijos, hijas de Dios, no escatimaron ningún esfuerzo, mas perseveraron en obedecer la doctrina de Jesús desde Génesis hasta Revelaciones. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo? Usted que está trabajando, obedece la palabra de Dios. Usted que tiene su profesión, obedece la palabra de Dios. Usted que tiene su empresa, su negocio, obedece la palabra de Dios. Usted que está casado, que tiene hijos, hijas, obedece la palabra de Dios. Usted que es soltero, soltera, obedece la palabra de Dios. Usted que es niño, joven, adulto, anciano, obedece la palabra de Dios. Es usted lo que usted tiene que responderse. Y la gente, la humanidad, nadie puede decir sí, usted o no, usted obedece la palabra de Dios. Jesús nos conoce a todos. Así que el ateo que diga, a mí no me conoce porque yo no creo, está perdiendo su tiempo. Jesús conoce a todos. Y Él sabe perfectamente quienes obedecen la palabra de Dios. Y los llama hijos, hijas de Dios. Las vírgenes prudentes. Amén. Todos los que están oyendo este mensaje, sepan que solo Dios Todopoderoso hará esta división. ¿Está entendiendo? Nadie más hará. No es una religión, no es una congregación, no es un ser humano que va a decir, estos obedecen o nosotros obedecemos la palabra de Dios. Nadie. Solamente Jesús es el quien va a decir esa situación. Él es el que va a hacer esa división. Por lo tanto, la respuesta es sencilla. Si usted quiere estar en el grupo de las prudentes, obedezca la palabra de Dios. Sea perseverante. Confíe en Jesús, el Cristo. Entiéndalo. Compréndalo, hermano. Nadie, creyente o no creyente, puede decir, yo obedezco la palabra de Dios. Deje que Jesús diga quién obedece la palabra de Dios. Hasta que llegue ese momento, ahora usted cambie. Tiene que cambiar. No puede seguir las cosas que seguía haciendo usted. Tiene que cambiar. Muchos están buscando riquezas. Y ahorita vamos a hablar al respecto. Tenga mucho cuidado. Muchos están buscando éxitos. Muchos están queriendo agradar al ser humano. Muchos están queriendo pedirle a Dios Todopoderoso lo que no corresponde. Caprichos. Están obrando de forma insensata. Entiéndalo, hermano. Por eso aquí viene la pregunta para usted. ¿Usted a quién ama? Esa es la pregunta para usted. ¿Usted a quién ama? Respóndase. En función a su respuesta, usted estará en el grupo de las vírgenes prudentes
Así también, si usted se justifica de una u otra manera, está en el grupo de las vírgenes locas, pecador, pecadora. Entiéndalo. Le vuelvo a repetir. Las vírgenes son personas, varón y mujer. Entiéndalo. ¿Qué nos dice en el verso 3? Y las que eran locas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Miren, hermano, Dios es bien claro. Dios es claro. En vano usted se está ocultando. En vano está queriendo pensar, esto voy a hacer en mi futuro. En vano está queriendo engañarse. En vano está diciendo, bueno, yo soy un santito delante de la gente, pero dentro de mí soy loco. Es decir, soy pecador. Por eso en el verso 3 es bien claro. Las que eran locas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo. Ahora vamos a ir profundizando. ¿Qué es lo que nos quiere decir este verso? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Las que eran locas, pecador y pecadora, bien clarito, no tomaron aceite consigo. ¿Qué es no tomar aceite consigo? Significa que el varón y la mujer que no cree en Jesús, no confía en Jesús y no obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, no está revestido del Espíritu Santo. Ahí está, hermano. Ahí está. Este es el detalle. Esto es lo importante. El pecador, la pecadora, no toman aceite consigo. Es decir, no creen en Jesús, no confían en Jesús, menos no obedecen lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Y si no creen, no confían, no están revestidos del Espíritu Santo. Por eso se escucha una voz gritando: yo soy creyente. Miren esa voz. De allá de toda la multitud. Dice: yo soy creyente. Asisto a la congregación. Diezmo. Ofrendo. No soy como los del mundo, que son maldicientes. Son perversos, son pecadores. He predicado en varios lugares y he sanado en el nombre de Jesús. Hice bien a muchos en el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo, hermano? Uno va a gritar, o varios van a gritar: oye, yo soy creyente. Pero este o estos, cuando quieren justificarse, lo primero que van a escuchar es lo que está escrito en Lucas capítulo 16, verso 13. Eso van a escuchar, lo que está escrito en Lucas capítulo 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios o a Mamona.
a las riquezas. Entiéndalo. Entiéndalo. Los que se justifiquen. Aquellos que dicen yo estoy en la congregación. Aquellos que dicen yo soy maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. Los que se justifican. Y aquellos que dicen que yo he hablado, he predicado la palabra de Dios. En el nombre de Jesús he sanado. Yo soy creyente. Miren, hermanos. Por eso van a escuchar lo que está escrito en Lucas, capítulo 16, verso 13. No puede servir a dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores. No puede. Resumiendo, ¿sirves a Dios? Aborreces las riquezas. ¿Sirves a las riquezas? Aborreces a Dios. Entiéndalo. Entiéndalo. Y pongo un paréntesis. Cuando se habla de las riquezas, no estoy diciendo, hermano, hermana, usted sea pobre. No es así. No estamos diciendo eso. Sino que hay mucha gente que se dedica a la corrupción. Quiere tener riquezas de toda forma. La cosa es tenerla, la riqueza. Porque sin riqueza no soy nada. No soy nadie. Entiéndalo. Por eso, hermano, estoy haciendo ese paréntesis. No se está hablando cuando se dice adoren a las riquezas, va a ser usted un pobre o un pobretón. No es así. El hijo, la hija de Dios tiene abrigo y sustento. El hijo, la hija de Dios tiene bienes y tiene alimento. Si usted quiere entender, tiene casa, terrenos, vehículos, lo que usted quiera entenderlo. Y también tiene salario o tiene su negocio. Entiéndalo. Entonces, los que no están revestidos del Espíritu Santo es pecador, pecadora. No tomó aceite consigo. Claro como el agua. Claro como el agua. Las locas no tomaron aceite consigo. Entiéndalo. El pecador, la pecadora, no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Claro. Está claro. Usted que está escuchando, ¿tiene miedo de esto? ¿Se está molestando? Pues no lo haga. Recuerde, viene el esposo, viene Jesús, Dios Todopoderoso. Ahora usted nazca de nuevo, cambie de actitud, sirva a Dios Todopoderoso. Y usted se sigue preguntando, ¿cómo? Obedeciendo su palabra, la palabra de Dios. Recuerde, la salvación es personal. Así que usted debe nacer de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo, tal como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 12 hasta el 13. También está escrito en Juan capítulo 3, desde el verso 3 al 15. Tiene que nacer de nuevo. Usted nace de nuevo, se le va a llamar a usted hijo, hija de Dios.
Usted va a tener esa potestad de ser un hijo, una hija de Dios. Pero si usted no nace de nuevo, sigue siendo usted una criatura de Dios. Entiéndalo. Entiéndalo. ¿Quiere usted que los suyos se salven? Deben nacer de nuevo. ¿Quiere que sus familiares, sus amistades y cualquier otro se salven? Deben nacer de nuevo. La palabra de Dios es clara. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Claro, hermano, claro. La palabra de Dios es claro. La palabra de Dios es clara. Los religiosos nomás lo complican. Y la palabra de Dios es clara, transparente y fácil de entender y comprender. Es lo más sencillo. No es nada difícil. No, pero los religiosos dicen que es difícil entender. Hay muchos misterios imposibles de descifrarlos. Mentirosos, engañadores. La palabra de Dios es clara y fácil de comprender. Entiéndalo. Sepa usted que el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, el Cristo. ¿Está entendiendo? El único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, el Cristo. Nadie más. No hay un ser humano. Por eso dice la palabra bien claramente, no es el morador de la tierra o del cielo. Entiéndalo. No es ningún ser humano. No es un ángel el que lo va a bautizar a usted con el Espíritu Santo. Entiéndalo. Entienda y comprenda perfectamente. Por eso Jesús conoce a quién bautizar. Despierte usted. Ya de una vez por todas. Despierte. No es el maestro. No es el pastor. No es el evangelista. No es el profeta. No es el apóstol que bautiza con el Espíritu Santo. Es Jesús el Cristo que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo? Solamente Jesús el Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pues ahora, arrepiéntase de sus pecados para que Jesús le bautice con el Espíritu Santo. No trate de engañarlo, porque Jesús conoce su corazón. El varón y mujer que se burla tendrá su paga, igual que el pecador, la pecadora. Ahora ya usted entendió el verso 3. ¿Qué nos dice el verso 4? El verso 3 se refiere exclusivamente de los pecadores que han agarrado sus lámparas, que han tomado la decisión, pero no tomaron el aceite consigo. No creyeron en Jesús, no confiaron en Jesús, menos aún no están bautizados con el Espíritu Santo. Entiéndalo.
Entienda perfectamente. Solamente usted tiene que confiar en Jesús, en nadie más. Solamente puede hablar directamente a Jesús, no buscar intermediarios. Entiéndalo. ¿Qué nos dice ahora en el verso 4? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Si usted es más detallista, la gran diferencia del verso 3 al verso 4, hasta en el texto, es muy distinto. El verso 4 es bien puntual, es explícito, es claro. Lo que dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Miren, hermanos, las prudentes tomaron aceite en sus vasos, significa varón y mujer que cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, está revestido del Espíritu Santo. Claro. Eso es claro. Tomó aceite en sus vasos. Bautizado está con el Espíritu Santo. Entiéndalo. Ahora, ¿qué dice? Juntamente con sus lámparas. Para entender esa palabra, juntamente con sus lámparas, entiende esto. Estudie Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Estudie lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8, cuando se refiere juntamente con sus lámparas. ¿Qué dice? Oh hombre, el Señor te ha declarado que sea lo bueno y que pidas de ti. ¿Y qué pide de ti el Señor? Te está preguntando. Que hagas lo bueno. Muy bien, ¿qué pide de ti el Señor? Miren, hermano, Dios Todopoderoso te está diciendo, ¿qué pide de ti el Señor? Y ahora, ¿qué es lo que te pide? ¿Qué te pide Dios Todopoderoso a ti, varón, mujer? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. 3 cosas fáciles. Entiéndalo. Las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasos, es decir, revestidos del Espíritu Santo, es decir, bautizados con el Espíritu Santo, juntamente con sus lámparas. ¿Qué significa? Perdonado y limpio de toda maldad. Varón y mujer que está bautizado con el Espíritu Santo manifiesta las obras del Espíritu Santo, es decir, este varón y esta varona es misericordioso, perdona, no odia, no tiene rencor, no tiene resentimiento, se humilla ante el Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, pide perdón por lo bueno y lo malo que hizo y que hace, agrada a Dios, confiesa a Jesús sus pecados y Jesús le limpia de toda maldad. Lo que está escrito en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al verso 10. ¿Entendió? ¿Comprendió? No es el varón o mujer que decide tú eres o no virgen sensata. Es decisión de Jesús el Cristo. Por eso, no diga usted, el fulano, la fulana,
se irá al reino de Dios. Deje que Jesús juzgue con su juicio, que es verdadero. ¿Está entendiendo? Muchas veces la persona fallece, esta varona, ha estado siempre está en el reino de Dios. Otra persona que fallece y le dicen, bueno, este no conoció a Dios, no está en el reino de Dios. Oiga, se toman atribuciones que no le corresponden. Eso le corresponde a Jesús, el Cristo. No es a usted. No es a usted. Ni es por lo que usted diga, yo, ¿saben qué? Yo soy pastor, soy evangelista. Soy la persona que estudio la palabra de Dios. Segurísimo que yo me voy al reino de Dios. No, yo soy la persona que alabo a Dios Todopoderoso. Toco con los instrumentos, canto. He escrito muchas letras, he hecho canciones que todo el mundo canta. Todos aquellos en las congregaciones cantan. Seguro que me voy al reino de Dios. Deje que Jesús decida. Y usted persevere confiando en Jesús. Por eso, ¿qué nos dice en el verso 5? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Está entendiendo? Claro, Jesús nos ha explicado claramente quiénes son las vírgenes. Toda la humanidad. Jesús nos ha explicado que ha dividido 50-50. 50% a un lado, 50% al otro lado. 50% de las vírgenes prudentes, 50% de las vírgenes locas. Después claramente te lleva y te explica el Señor quiénes son las vírgenes locas. Luego de haberte explicado quiénes son ellas, te empieza a explicar quiénes son las vírgenes prudentes. Claro, hermano. Es claro. ¿Y ahora qué dice? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Está entendiendo? Ahora, para muchos, escuchen. Mas del día o la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Está entendiendo? Así que no venga y diga mañana, hoy, en este segundo, ya viene, hoy, ahorita, alístese. Son las 12 menos 20. 12:45 va a venir. No es así. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Por eso Dios Todopoderoso dice claramente, tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Prudentes y locas. Se durmieron. Nadie aguantó. Nadie perseveró. No se refiere a eso, sino nadie puede decir, hoy viene Jesús.
en esta hora, tal fecha, tal año. Todos se cansarán de esperar y se dormirán. Mas la diferencia es grande, porque unos están revestidos del Espíritu Santo y otros no lo están. Tarda el Señor para que las locas, es decir, el pecador, la pecadora, se arrepiente y confíe que Jesús el Cristo es Dios único y verdadero y no sirva a dos señores. Muchos dormirán, es decir, fallecerán, pero siguen siendo prudentes. Tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Así que estés vivo o fallecido, lo importante es que eres o fuiste prudente. Tomaste aceite en tu vaso juntamente con tu lámpara. ¿Se da cuenta? ¿Se está dando cuenta? El que persevera, confía en Jesús el Cristo, tiene salvación. No hay más. Así de sencillo. Así de fácil. Lo importante es recibir al Espíritu Santo. Lo importante es estar bautizado con el Espíritu Santo. Lo importante es hacer las obras del Espíritu Santo. Haga usted justicia. Sea justo. Como hemos leído en Miqueas 6:8. Sea justo. Sea misericordioso. Perdone. Perdone. Y también humíllese para andar con Dios Todopoderoso. Pida perdón constantemente al Dios Todopoderoso. Y usted esté vivo o fallezca. Pero si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, si usted ha hecho las obras del Espíritu Santo, ha permitido que el Espíritu Santo haga obras a través de usted, es lo más importante. Y aquel que nunca fue bautizado por el Espíritu Santo, aquel que no obedece a la palabra de Dios, tiene tiempo. Tiene tiempo. Por eso el Señor, el esposo, está tardando. No es para que usted agarre, diga, todo el rato dicen Jesús viene, ¿cuándo va a venir? Eso han dicho el año 1000 tantos, ahora estamos en el siglo XXI y siguen repitiendo como loritos. No es que estamos repitiendo como loritos, sino es que Jesús tarda para darle oportunidad a las vírgenes locas, a los pecadores, a las pecadoras. Ese otro 50%. Dios Todopoderoso le está dando oportunidad para que busquen a Jesús y se arrepientan y sean salvos. Entiéndalo. Entiéndalo. ¿Qué nos dice el verso 6? Y a la medianoche fue hecho pregón. Pregón significa la noticia salió. He aquí, el esposo viene, sal para recibirle. Oiga, la noticia está dada. Ese es el pregón. La noticia está dada. ¿Qué dice? He aquí, el esposo viene, sal para recibirle. La noticia vino. ¿Cuándo vino la noticia? Dirá usted. Desde Génesis hasta Revelaciones. Todo momento la noticia está ahí. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaron, dijeron, he aquí el esposo viene, sal para recibirlo. En el Nuevo Testamento Jesús mismo, Dios Todopoderoso en persona, dijo,
ya vengo. Ven y recíbeme. Eso lo dijo. Después de que Jesús ascendió a los cielos, todos aquellos desde el linaje de Adán y Eva, Abel, Set, Sem y todos los que estamos hasta ahora en ese linaje, los que creen en Jesús como Dios único y verdadero, han escuchado. Y también han escuchado los que no creen. He aquí, el esposo viene, sal para recibirle. El anuncio fue hecho. He aquí, el esposo viene, sal para recibirle. Significa, las señales están dadas en todo el mundo. ¿Entiéndelo? No sea como los incrédulos. Quiero que me digan a mi oído. Quiero escucharlo. Jesús, ¿qué les dice? El incrédulo pide señales. No se les va a dar. Mas la señal de Jonás, esa se les va a dar. Y ahora, ¿qué Jesús dice? Ahora las señales están dadas. Están dadas las señales en todo el mundo. Y lo primero que sucede, los que no confían en Jesús exclaman. ¿Qué tal esa? Exclaman ellos, dicen, ¿qué sucede en la tierra? Están ahorita gritando, ¿qué sucede en la tierra? Se asustan y preguntan, ¿por qué está pasando esto en la tierra? Hay dolor y tristeza en todos los que aman este mundo, lleno de concupiscencias. Las señales ya se manifestaron y es más fuerte hoy, siglo XXI. Señales, entiéndase, todo lo peor que sucede en la tierra. ¿Entendió? Un ejemplo, la pandemia y otras. Usted está viendo, usted está saliendo recién, oiga, de la pandemia. Todo el mundo estamos saliendo recién de la pandemia. Y usted está viendo de todo. Animales dando vueltas en círculo, habiendo terremotos, habiendo allá maremotos, habiendo en otros lugares exceso de lluvia, en otros lugares exceso, no hay lluvia, hay escasez. Las señales están dadas. El pregón ha sido dado. La noticia ya ha sido anunciado. Ahora está con más fuerza. Ahora está con más fuerza. Pero aquellos que son las vírgenes locas, los incrédulos, que dicen, están asustados. Se asustan. El medio ambiente ha cambiado. La calor es diferente. Oye, quema, quema. Miren, hermanos, aquellos que no creen están preocupados por la tierra. ¿Qué es lo que sucede? ¿No estamos escuchando el pregón? El pregón que ha sido dado ya. Que Jesús está viniendo. Y están diciendo ese pregón tan fuerte. He aquí, el esposo viene, sal para recibirle. Hay incendios por todo lado. Hay acciones, actitudes que suceden en la tierra que son a veces incomprensibles. Nadie lo puede comprender.
Entiéndalo. Aquellos que no recibieron al Espíritu Santo, no son bautizados con el Espíritu Santo, están asustados, preocupados por la tierra. Pero el varón y mujer que confía en Jesús, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Que es hijo o hija de Dios? ¿Está preocupado? Aquí viene la respuesta. El hijo o la hija de Dios se alegra, efusivo, y dice y grita: mi esposo viene. Mire la diferencia. Hay gozo intenso en el hijo y la hija de Dios, en el varón y mujer que confía en Jesús. Él o ella que persevera en Jesús el Cristo, levanta sus manos, alaba al Señor, se goza que Jesús el Cristo viene por su amada. ¿Entendió? La gran diferencia. La gran diferencia de aquel hijo y hija de Dios que confía en Jesús con aquella persona que es incrédula. El hijo y la hija de Dios no se preocupa de lo que está sucediendo en la tierra. En lo más mínimo, se está alegrando, se está gozando que Jesús viene. Viene mi esposo. Viene el esposo por su amada. Entiéndalo. Mire la diferencia. Por eso la noticia ha sido ya dada. No es que va a ser recién dada, no, ya ha sido dada. He aquí, el esposo viene, sal para recibirle. He aquí, Jesús viene, sal para recibirlo. Entiéndalo. ¿Qué nos dice el verso 7? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. ¿Qué tal esa? Todo el mundo se levantó. ¡Oh! Creyentes y no creyentes se levantaron. Viene Jesús. Ya está aquí Jesús. Creyentes y no creyentes. Eso es lo más lindo, ¿no? Creyentes y no creyentes se han levantado y aderezaron sus lámparas. ¿Qué nos explica el Señor en su palabra? Cuando el varón y la mujer sepan que Jesús viene, creyentes y no creyentes se levantarán para irse al reino de Dios. ¿Qué tal esa? Hasta el incrédulo quiere ir al reino de Dios, oigan. Pero grita: no creo en Jesús. Jesús no es Dios. No hay nada que ver con Jesús. Jesús es un hijo. Nada más, no es Dios. ¿Qué tal eso? Pero se están levantando, oiga, para ir al reino de Dios. ¿Qué tal esa? Algunos verán que tienen aceite en su vaso, también en su lámpara. Otros verán que no tienen aceite en su vaso ni en su lámpara. Estos últimos notarán su sequedad. No fueron bautizados con el Espíritu Santo. Por eso, las locas dijeron a las prudentes, eso está en el verso 8, danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? El incrédulo exigiendo. Aquel que negaba a Jesús y que sigue negando a Jesús, exige.
quiere ser bautizado con el Espíritu Santo. Gritará a estos incrédulos, las vírgenes locas. Gritarán que se les imponga manos. Querrán pedir perdón a Jesús. Pero por su rebeldía e incredulidad no lo podrán hacer. Gritan, quiero obedecer la palabra de Dios. Oiga, miren, hace un tiempito atrás gritaban nada de palabra de Dios en las escuelas, nada de palabra de Dios en las universidades, nada de palabra de Dios en los trabajos, nada de palabra de Dios en los hogares. Pero Jesús viene. ¿Qué gritan? Quiero obedecer la palabra de Dios. ¿Qué tal ese cambio? Quieren obedecer la palabra de Dios, pero en su corazón no existe nada. Está vacío. Su grito y lamento es tan fuerte que querrá tocar el corazón del prudente para que le dé aceite. Miren. No, allá está. Allá hay un creyente. Vamos donde él. Él que nos dé el aceite. Que nos imponga las manos y gritaremos, queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos obedecer la palabra de Dios. Mire lo que va a suceder. Mas las prudentes respondieron, diciendo, ¿por qué? No nos falte a nosotras y a ustedes, vayan antes a los que venden y compren para ustedes. Y ellas fueron a comprar. Eso está en el verso 9. ¿Qué tal esa? Jesús fortalece el corazón del prudente, del hijo, la hija de Dios creyente, que confía en Dios, que persevera confiando en Jesús, para no ser engañado por el pecador, la pecadora. Y responderá, busquen a quienes, a maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, para que tengan el Espíritu Santo, para que miren hermanos, el creyente los va a mandar, vayan a buscar al maestro, al pastor, al evangelista, al profeta, al apóstol. Ellos les van a dar el aceite. La pregunta, ¿por qué los mandaron donde ellos? La respuesta, porque el pecador, pecadora, no cree en la palabra de Dios. El incrédulo, el idólatra, el rebelde y otros buscará tener el Espíritu Santo, hará de todo, mas de nada le servirá, porque solo quiere escapar de su propio castigo. Es ella, la que rechazó a Jesús, se burló cuando oyó de Jesús el Cristo y se opuso porque obedeció más a su religión. ¿Está entendiendo? No van a poder engañar a los prudentes. No van a poder engañar ya a los creyentes. Ya no van a poder. En ese momento en que está viniendo Jesús, los incrédulos se van a querer mimetizar, esconder, ocultar, camuflar, como usted quiera llamarlo. Los incrédulos van a quererse camuflar con los creyentes. Van a decir, yo también soy creyente, creo en Jesús. Por eso Dios Todopoderoso va a fortalecer al
hijo y la hija de Dios, creyente, para que no sea confundido ni engañado por los no creyentes. ¿Qué dice el verso 10? Vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él para las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué tal esa? Más claro, más claro, más claro que el agua es la palabra de Dios. Es bien clarito. El que perseveró hasta el fin, sea varón, sea mujer, será salvo. Entiéndelo. Eso está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 3. El que persevera no es el habladorcito, no es el chacharero, aquel que chacharea y dice yo, así, yo soy y demás otras cosas. No es así. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es decir, aquellos que confíen en Jesús de forma permanente. No están confiando en el brazo del hombre. No están confiando en ese que está con el que está trabajando usted. No están confiando en ese familiar que le ha prometido algo o en esa amistad que le ha prometido que le va a dar trabajo, le va a dar lo que sea. Le va a dar un negocio. No es ese que está confiando en el ser humano. Ese se va a quedar. El que confía en Jesús, ese se va a hacer salvo. Entienda, no es el trabajo que le va a hacer salvo. No es la familia que le va a hacer salvo. No es la congregación que le va a hacer salvo. No es. Es aquella persona que confía en Jesús. Ese va a ser salvo. No es aquel que tenga su letrerote tan grande que se vea de kilómetros a kilómetros. Soy cristiano, soy evangélico. Ese no es el que se va a hacer salvo. Entienda. Solamente aquel que persevera confiando en Jesús, que confía en cada segundo de su vida, ese va a ser salvo. Entiéndalo. No como aquel que dice, ¿sabe qué, hermano? Soy débil, me he vuelto corrupto, o he hecho la corrupción. Es que no podía desobedecer pues a mi jefe. Él es pues autoridad, ¿no ve? No podía desobedecerle. Por eso he hecho corrupción. Arrepiéntese, tiene tiempo. Tiene tiempo. Porque cuando llegue Jesús va a ser así. Rígido. Como hemos dicho al principio en las alabanzas, vino Jesús primero como cordero. Y ahora va a venir como león. Va a ser duro. Su justicia va a ser justa. No va a haber misericordia contra los incrédulos. Entiéndalo. No va a haber misericordia contra aquellos que no sean bautizados con el Espíritu Santo. Compréndalo. No se juegue. Porque Jesús no puede ser burlado. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso dice en el verso 10,
El que perseveró hasta el fin, este será salvo. Y los que estaban apercibidos, es decir, listos, confiando en Jesús, arrepintiéndose constantemente, declarando públicamente que Jesús es Dios Todopoderoso, entraron con Jesús, el Cristo, al reino de Dios y se cerró la puerta. Miren, hermanos. Miren, hermanos. Dios Todopoderoso, el único Dios eterno, va a hacer entrar a todos sus hijos, a todos aquellos que han perseverado, aquellos que no sirvieron a dos señores, aquellos que solamente sirvieron a Jesús, que confiaron en Jesús. No le interesó si sigue soltera, soltero. No le interesó si lo votaron o no lo votaron del trabajo. No le interesó si está enfermo o no enfermo. No le interesó que tenga o no tenga. Solamente confía en Jesús. Ese va a ser salvo. No es el chacharero. No es aquel que debe dar ejemplo a la sociedad. En ningún momento un hijo de Dios puede decir, yo tengo que dar ejemplo a la sociedad. Mentiroso. Dios no ha mandado eso. Entiéndalo. Por eso, hermano, hermana, Dios y todos sus hijos, sus hijas, Jesús y sus hijos y sus hijas, Jesús y aquel que confía en Él, sea varón, sea mujer, entrarán al reino de Dios y la puerta, ¡pa!, se cerrará. Entiéndalo, entiéndalo. Y después vinieron las otras vírgenes, miren, vinieron los incrédulos, diciendo, gritando, Señor, Señor, ábrenos. Eso está escrito en el verso 11. El mundo se burló de Jesús. El varón y mujer algunos siguió al mundo. Cuando se enteró que Jesús viene, se burló de Jesús, el Cristo, de nuevo, gritando, lamentándose, golpeando su pecho, llorando, pidiendo misericordia para entrar al reino de Dios. Pero permanente está en su mente, en su corazón, la rebeldía, la soberbia, la burla, los golpes, el daño. Y mató al varón y mujer que habló la palabra de Dios. Su recuerdo es imborrable, mas sus labios lisonjeros gritan. ¿Qué gritan? Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué tal esa? Miren el cuadro este. ¿Ya han visto el cuadro ustedes? ¿Y usted qué está esperando? ¿Quiere usted estar como ellas, gritando, Señor, Señor, ábranos? ¿O quiere entrar usted con Jesús y se cierra la puerta? ¿Qué está esperando? No, es que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, no, es que pues las amistades, no, es que los familiares, no, pues el trabajo, no, pues tal, estos pretextos. Léalo usted si quiere, vea, léalo. Mateo 25:1, verso al 13. Bien claro. Es un cuadro fuerte. La palabra de Dios es martillo,
es fuego, es espada, entienda, dura. Es la palabra de Dios. Y fácil de entender y comprender. Para todo aquel que confíe en Jesús y que grita en todo momento, dice, Jesús es Dios Todopoderoso. Entiéndalo. Todos los burlones, incrédulos, ahora que dicen, no. La religión es la que manda. Nosotros somos mayoría. Insensatos. Se encontrarán con la puerta cerrada. Griten. Todo momento. Señor, Señor. Ábrenos. Y jamás se va a abrir esa puerta. Pero no, sí. El Señor es bien claro. Insisten, golpean la puerta, gritan. Han tenido tiempo para arrepentirse y seguir a Jesús como Dios único y verdadero. Pero más quisieron ir al mundo, tener éxitos, riquezas, ser prestigioso en el mundo. Miren eso. Dios Todopoderoso, respondiendo, Él dijo, no les abrió la puerta, por si acaso, les habló dentro, la puerta cerrada. Y les dijo, de cierto les digo que no las conozco. ¡Qué grave! Los burladores, los burlones, los asesinos, los criminales, los engañadores, los mentirosos, los hechiceros, toda esa línea que usted puede encontrar en la palabra del Señor desde Génesis hasta Revelaciones. Ya no va a haber burla. Ya no se van a burlar. Ya no se van a reír del creyente que gritaba, Jesús viene. Ya no van a poderse reír, decir, jaja, los hemos matado a estos creyentes. Les hemos cortado la cabecita. Ya no van a decir eso. Jesús mismo les va a decir, de cierto les digo, no las conozco. Los burladores, los que sirven a las riquezas, los idólatras, los que matan al varón y mujer que dijo, Jesús es Dios Todopoderoso, que lo golpean y lo echan del lugar donde vivía. El varón y mujer que habló, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde, mas no escuchó, porque se burlaba diciendo, si Jesús te habla, que me hable a mí y recién creeré. Es en ese momento que oirán la voz de Jesús tan fuerte y claro, de cierto les digo que no las conozco, así permanecerán en la oscuridad eterna. ¿Está entendiendo? Al lago de fuego. Entiéndalo. Con Jesús nadie se burla. Nadie se burla. El ateo que grita, que rompe la Biblia, que quema, el idólatra que miente y engaña, que dice nosotros no idolatramos, solamente veneramos. El idólatra y todas las religiones que rechazan a Jesús como Dios único y verdadero,
van a escuchar eso. No las conozco. No te conozco. Entiéndalo. ¿Qué dice el verso 13? Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en el cual el Hijo del Hombre ha de venir. Dios es tan misericordioso. Dios es tan bueno que lo confundieron los religiosos y empezaron a decir, no, Dios es bueno, ¿cómo nos va a matar? No nos va a mandar al lago de fuego, no, Dios no nos va a decir, no te conozco, no, Dios es misericordioso, es amor. Para esos mentirosos y engañadores, Jesús es justo y Jesús va a hacer justicia. Y aquel que es incrédulo, burlador, burlón, que se burlan de aquellos creyentes que hablan de Jesús, a esos les dirá, no te conozco. Nunca les va a abrir la puerta. Nunca va a salir Jesús abriendo la puerta y les va a decir, ¿qué quieren? No les conozco. Eso no está escrito. Desde adentro hablará Jesús y dirá, no las conozco. Nunca les va a abrir la puerta. Jamás ya verán la luz. Estarán en la oscuridad eterna, en el castigo eterno. Si usted ha sido burlador o se burla de aquellos que hablan la palabra de Dios, de aquellos que dicen Jesús viene, tiene tiempo. Agarraremos el verso 13. Hay tiempo todavía para todo aquel que quiere salvarse. Arrepiéntase en el lugar donde se encuentre y confiesa a Jesús todos sus pecados, para que Jesús el Cristo lo perdone y le limpie de toda maldad. Confesarse a Jesús es reconocer que Jesús es Dios todopoderoso, único y verdadero. Hable, pidiéndole perdón de todo lo que hizo, lo bueno y lo malo. El llorar amargamente delante de Jesús es la muestra sincera de arrepentimiento que de forma inmediata querrá obedecer la palabra de Dios para siempre. Amén. ¿Está entendiendo? Dios Todopoderoso, cuando nos ha dado esta parábola en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, claro lo que va a suceder dentro de muy poco. Falta así poquitito para que esto suceda. Falta así tan poco tiempo, que usted ahora tiene que cambiar. Usted tiene que arrepentirse. Deje de hacerse la burla de Jesús. Dejes de estar diciendo, no queremos a esos hombres, a esas mujeres que hablan de Jesús. Todo es Jesús. Dejen de hablar eso. Y cambie. Arrepiéntase. Tiene tiempo. Es ahora. Y usted que se está dedicando a tener riquezas, quiere ser rico, está sirviendo a dos señores. No, se está equivocando. Está usted sirviendo a un solo Señor, que es el Mamón. Nadie más. No está sirviendo a Dios Todopoderoso. Entienda. Confía en Jesús. No diga, soy cristiano, yo entrego mi diezmo, ahora yo quiero tal cosa, he entregado 2 casas, ahora ya tengo 5.
esas personas que están enseñando incorrectamente, arrepiéntense. La prosperidad que Jesús habló, nunca habló del aspecto económico. La prosperidad que Jesús habló de que sea usted próspero en espíritu, en alma y en cuerpo, en todo su ser. Entiéndalo. Por eso recuerde y tome nota. Nunca se olvide. Busque a Jesús, el Cristo, y vivirá. Eso está en Amós, capítulo 5, versículo 6. Le vuelvo a repetir lo que está escrito en Amós, capítulo 5, versículo 6, que dice: busque a Jesús el Cristo y vivirá. Amén.